¿Sabías que había un autor que odiaba los relojes, que decían que eran pequeñas cápsulas del tiempo y con esto pues criticaba nuestra obsesión con el tiempo? Ese era Julio Cortázar, que junto con mi compañero Samuel Martínez y yo, Ángela Castellanos, vamos a explicar quién era, su cosmovisión, su influencia en la literatura latinoamericana contemporánea y una obra influyente de él. Julio Cortázar nació el 26 de agosto en 1914 en Bruselas, Bélgica, donde su padre trabajaba como diplomático argentino. Debido a la Primera Guerra Mundial, su familia se trasladó a Suiza, donde pues más tarde volvieron a Argentina, Buenos Aires, cuando Julio Cortázar tenía 4 años. Desde muy pequeño, Julio Cortázar mostró un amor por la lectura. A los 9 años ya había leído obras de Julio Verne y Víctor Hugo. Estudió letras y magisterio y más tarde se desarrolló como profesor y traductor. En 1951, Cortázar decidió exiliarse en Francia por elección propia y ahí Francia fue un centro de inspiración para él. En París trabajó como traductor de la UNESCO y desarrolló gran parte de sus obras. Como lo mencioné anteriormente, París fue como un laboratorio creativo para él, en donde exploró temas como el amor, el tiempo, los sueños y la libertad. Cortázar fue una figura central en el boom latinoamericano en los años 60 y 70, un movimiento literario que dio proyección internacional a la literatura latinoamericana. Cortázar, a diferencia de otros autores del boom latinoamericano, mezcló lo cotidiano con lo fantástico, buscando mostrar aspectos misteriosos que se esconden detrás de la realidad. Entre sus obras más reconocidas está el libro del cuento Bestiario, Final del juego y Rayuela. Con eso propuso una nueva forma de leer y entender la vida. Además de un escritor, fue un intelectual comprometido con las causas sociales y políticas de América Latina, lo que le llevó a apoyar la Revolución Cubana, denunció las dictaduras del Cono Sur y participó en movimientos de defensa de los derechos humanos. Cortázar murió el 12 de febrero de 1984 en París a los 69 años y hoy es considerado de uno de los autores más influyentes del siglo XX y un símbolo del espíritu libre, lúdico y rebelde de la literatura latinoamericana contemporánea. Ahora hablemos de su forma de ver la vida. Para Cortázar, la vida no iba de forma lineal y tampoco lógica. Y él creía que la realidad tiene grietas, que a través de ellas nos podemos asomar y ver lo desconocido. Como mencioné anteriormente, en sus cuentos, él mezclaba lo cotidiano con lo fantástico. Esto quiere decir que sus obras nos invitan a cuestionar el orden y no quedarnos con una sola verdad. Él dice que la vida, como un libro suyo, puede empezar desde cualquier página. Su influencia se nota hoy en escritores latinoamericanos que mezclan géneros, rompen estructuras, escriben sobre mundos alternativos, etc. Gracias a Julio Cortázar, la literatura latinoamericana se volvió más experimental, libre y profunda. Su obra Rayuela no solo es una novela, también es un experimento existencial, en donde el lector decide cómo leerla, como si estuviera jugando el juego de la rayuela. Cortázar nos enseña que la literatura no solo es un espejo del mundo, sino una puerta para entrar a otros mundos. Su cosmovisión nos recuerda que vivir también es un acto creativo. Rayuela es una novela muy peculiar. De hecho, algunos críticos la consideran una antinovela. No sigue un orden específico. El autor propone dos, de hecho, aunque no son los únicos posibles. El primero, pues, es el orden normal de los capítulos y el segundo parece algo más arbitrario. Esta novela tiene dos personajes principales. El protagonista es Horacio Oliveira. Él es un estudiante de Argentina en Francia. Es un personaje algo impredecible, poco empático, frío y calculado. Por el otro lado tenemos a su amante, la maga, Luisa. Ella es uruguaya y vive con Oliveira. No es tan educada como Oliveira y de hecho ya tiene un bebé de una relación anterior. Es así que la historia se basa en las diferentes discusiones filosóficas que tienen estos personajes con sus amigos, que en general se llaman el Club de la Serpiente. Con estas discusiones tienen el fin de mostrar diferentes posiciones sobre temas como el amor y mostrar como una profundidad a los pensamientos de cada personaje. Es así que la historia se divide en tres partes. La primera es el periodo en el que se menciona antes, las discusiones del Club de la Serpiente. Ese termina cuando un día la maga se ve obligada a traer a su hijo a vivir con Olivero y ella.
Olivero se molesta con esto y decide irse de la casa por un tiempo indefinido. Cuando vuelve, pues realmente amaba a la manga, no la encuentra y él se desespera. La intenta buscar por varios lados, pero no tiene ningún éxito. La segunda parte es cuando, después de rendirse intentando buscarla, él viaja de vuelta a Argentina. Aquí se reúne con uno de sus amigos viejos y su esposa. Ellos trabajan en un circo y él se une a ellos. Más un día se compra este circo y el empresario que lo compra les ofrece trabajar en una farmacéutica. Es aquí donde pasan por un buen tiempo. Más, Oliveira empieza a enloquecerse. Empieza a confundir a la esposa de su amigo con la maga y empieza a ser algo molesto. Llega a un punto al que termina tirándose de un balcón, más realmente aquí termina esta parte de la historia y no se sabe si sobrevive o no. La última parte es una parte que se centra en los pensamientos de cada personaje, en la forma de pensar y las ideologías de cada personaje. Es así que este relato, que es de unas 500 páginas, principalmente se escribe en un lenguaje formal y se usa un narrador de tipo omnisciente. Sin embargo, principalmente las escenas en las que Oliver está buscando por la maga y la extraña, es cuando se usa un lenguaje más coloquial y expresiones coloquiales, y cuando se usa un narrador distinto, que sería el autodiegético de Oliver. Además de esto, en estas escenas destaca mucho el símil y la metáfora.